misericordia y tu fidelidad permanecen. Gracias, amado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Gracias, Señor. El Señor es bueno, amén. Para siempre su misericordia y su fidelidad es para siempre. Bueno, ya despertó, ¿verdad? Quiero pedirle, por favor, amablemente, que prepare su ofrenda por lo que usted vaya a entregarle al Señor en esta noche, para pasar a depositarlo. Amén. Prepare su ofrenda, sus diezmos. Espero que sea ofrenda de amor y
que sea más ofrenda que amor, ¿verdad? ¿Cómo era? No, que sea más amor que ofrenda. Ya ve, ya me revolvió un poco. Sonría. Vamos a entonar un canto más de adoración, un canto más tranquilo, antes de dejar el lugar a la ministración de la palabra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Vamos a entonar este pedazo. En lo que harás. Quiero pedirle que extienda sus manos hacia donde está el lugar donde entregamos la ofrenda. Señor, hoy presentamos estas ofrendas. Yo sé, Señor, que tú has visto lo que hemos depositado, lo que se ha depositado. Yo te ruego, Señor, que hagas un milagro en nuestro corazón, que hagas una obra que vaya más allá del entendimiento, Señor, en nuestras finanzas. Que seas tú, Señor, a través de la sabiduría, edificando, administrando, llenando las cámaras de todo bien preciado, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria.
Gracias. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración antes de leer la Biblia. Vamos a orar. Papá, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por el amor que tú nos has mostrado, porque estamos en tu casa. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra mente y de nuestro corazón, papá. Hoy te pedimos que la palabra que vas a traer logre penetrar nuestra alma y logre instaurarse en nuestro corazón, en nuestro espíritu, papá, para que haya una producción de vida, para que tu palabra, para que tu luz, para que el orden del cielo se establezca en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea establecida tu palabra, que se establezca en nuestra casa, que se establezca en nuestras familias, que se establezca en nuestras generaciones, papá, que la palabra que hemos recibido sea guardada en nuestro corazón y pueda salir a la luz y pueda haber la manifestación de la vida de Cristo, de la palabra de Cristo, Señor, que todo lo que se produzca en nosotros sea para vida eterna, papá. Todo espíritu, toda mente y todo corazón se sujeta a la voz de Cristo, se sujeta a la voz de tu espíritu para recibir la vida que solamente proviene de Cristo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, papá. Gracias, amén. Y antes de que se siente, le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Nos dice, ¿ya lo tiene? Sí. Nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se puede sentar. Muchas gracias por permanecer de pie. Sabe que esta palabra de Deuteronomio 6 ya la hemos escuchado un montón de veces, ya la hemos estudiado, pero hoy quiero que veamos todo el capítulo 6 y nos vayamos deteniendo en algunos versículos que son clave. Pero antes de hablarle del capítulo 6, quiero que me preste atención a unos cuantos conceptos que quiero platicarle. Fíjese que en mis años de carrera en la universidad, yo estudié letras y parte de la carrera se dedica a la investigación lingüística. Y cuando hacemos investigación lingüística, que yo no hice mucha investigación lingüística en realidad, pero hay maestros que se dedican a esto, son catedráticos y son lingüistas. Y cuando nos hablan de investigación lingüística, hay una relación entre el avance de la sociedad y el avance del lenguaje. Y hay registros de los investigadores de cómo va evolucionando el lenguaje conforme
la sociedad va desarrollando nuevas tecnologías, nuevas técnicas y va incorporando palabras. Entonces hay registros de cómo el lenguaje va cambiando cada 20 años. Entonces usted se va a dar cuenta, si tiene adolescentes en su casa, que hablan muy diferente a cómo habla usted y a cómo hablan los papás de usted. Entonces van incorporando nuevas palabras y de pronto hay que preguntarles, oye, ¿eso qué significa? O si uno no se quiere ver como muy ignorante de la chaviza, pues lo investiga en Google, ¿verdad? Lo googlea o lo busca, no sé, si es más tecnológico, lo busca en TikTok, lo busca en Instagram para saber a qué se refieren los más chiquitos o los más jóvenes cuando emplean ciertas palabras. Entonces, cuando se da estos cambios, los lingüistas se dedican a investigar cómo se produce y cómo se registran esos cambios en el lenguaje. Pero también hay una parte del estudio del lenguaje que se va a relacionar muchísimo con otros dos conceptos, que es el concepto de identidad. Se va a relacionar mucho con el concepto de identidad y con el concepto de pensamiento. De hecho, cuando usted piensa con palabras, que de pronto se pone a platicar con usted mismo o se regaña usted mismo. Usted está utilizando palabras. Siempre hay referentes en nuestras cabezas para poder significar algo y esa significación las hacemos con imágenes que asociamos a códigos, los asociamos con palabras. Entonces, muchos lingüistas se dedican a investigar cuál es esa relación entre el lenguaje, el pensamiento y la identidad. Entonces quiero leerle una frase. Bueno, no es una frase, es en realidad una definición de un lingüista. Dice, la lengua es, o sea, el lenguaje es la base de la construcción y expresión de la cultura de sus usuarios. Nosotros somos los usuarios, nosotros somos los hablantes. La lengua o el lenguaje es una expresión. Nos continúa diciendo, la identidad que estos se fabrican está íntimamente ligada a la palabra que puedan decir en ese código particular, o sea, en ese lenguaje en particular. La lengua que usamos es, en definitiva, la que nos da nuestra personal visión del mundo que manifestamos y nos caracteriza. Es decir, en la manera en la que nosotros hablamos, evidenciamos quiénes somos, evidenciamos lo que hay dentro de nosotros, evidenciamos nuestro pensamiento. La Biblia diría que evidenciamos lo que hay en nuestro corazón, a través de las palabras, a través del lenguaje. Si usted se pone a investigar un poquito sobre palabrerías que tengan que ver con lingüística o con lengua, incluso van a empezar a hacer divisiones y nos van a hablar los lingüistas de algo que se llama dialecto. Seguramente usted ha escuchado la palabra dialecto, pero la ha escuchado mal. Siempre suelen las personas asociar el dialecto con las lenguas indígenas. Eso no es un dialecto. ¿Qué es un dialecto? El dialecto se refiere a la lengua de acuerdo a un determinado territorio. Es decir, no es igual el español que empleamos nosotros en México al español que se emplea en Argentina. Sigue siendo español, seguimos hablando el mismo idioma, es la misma lengua, pero es un dialecto distinto. Hay otra división que es el sociolecto, que va a depender del grupo sociocultural al que tú perteneces. ¿No le ha pasado de pronto que, no sé, de pronto lo invitan a una cena con el pastor, ¿no? Lo invitan a una cena con el pastor y como que usted está ahí en la plática y todo está muy tranquilo y luego el pastor le hacen una pregunta de música. Ya lo perdimos. Ya de ese tema ya nadie lo va a sacar. Y empieza a mencionar palabras que tienen que ver con música y con instrumentos y con un montón de cosas.
Y luego uno no entiende nada, nomás sonríe, y es como que, sí, qué bonito, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, es algo que es determinado de un grupo. O sea, nosotros hablamos como cristianos, con el Dios te bendiga. A mí no me querían contratar en un colegio por decir Dios te bendiga, ni quien quisiera. Entonces, va a depender del grupo social, del grupo cultural al que pertenecemos. Y hay todavía otro mucho más característico, que es el idiolecto. Y el idiolecto tiene que ver con el cómo habla una persona en particular, ¿no? Tiene que ver con los rasgos específicos que tiene una persona al hablar. Entonces siempre el idioma, la lengua, las palabras van a evidenciar qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, pero también va a evidenciar quiénes somos, a qué grupo social perteneces, en qué cultura creciste. Siempre va a evidenciar a dónde pertenecemos. ¿Qué tiene que ver esto con Deuteronomio 6? Tiene que ver con lo siguiente, que no quiero que se le olvide. La forma en la que hablamos va a dar cuenta de nuestra visión del mundo. ¿Okay? No se le olvide, la forma en la que hablamos va a dar cuenta de nuestra visión del mundo, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Entonces, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 6 y empezamos a ver la historia del pueblo de Israel y empezamos a ver el Pentateuco tiene algo que es muy particular y que es muy asombroso. Y comúnmente cuando nosotros leemos la ley, solemos aburrirnos. Si usted ve la ley como un rito, qué aburrido. Entonces el día de anoche, creo que era, no me acuerdo, estaba leyendo, terminé de leer Éxodo y ahora voy a leer Levítico. Y entonces leo la introducción a Levítico. Ya ve que las Biblias traen como una pequeña introducción que te medio explica de qué se va a tratar el libro. Entonces cuando yo empiezo a ver, usualmente no leo esas introducciones, pero el sueño yo creo que era, me puse a leer la introducción y empieza a hablar que Levítico nos habla de ritos y de rituales y de sacrificios. Y yo me quedé, bueno, sí. Y me pongo a leer toda la introducción y en ningún momento menciona a Cristo. Se queda diciéndonos son ritos, son rituales, son sacrificios. ¿Y Cristo? Entonces yo dije, esta introducción la tuvo que haber escrito algún teólogo que era medio ateo. Porque para no darse cuenta que Levítico está hablando de Cristo, tienes que ser medio ateo o medio ciego o no sé, o le faltó escuela o no sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si uno ve la ley como rito, como sacrificio, como reglamento, nos vamos a quedar por encimita, nos vamos a quedar con el ritual. Pero la ley no nos está hablando solamente de ritual. Usted sabe que la ley luego va a ser también mucha expresión de lo que había en Dios para preservación de un pueblo. La ley nos está hablando de que Dios está formando una nación. Toda nación, toda civilización necesita una ley. Toda casa necesita una ley. ¿Qué está haciendo Dios cuando le entrega al pueblo de Israel la ley? Los está formando como una nación. Dios no estaba viendo un grupo de familias, Dios estaba viendo una nación. Y cuando los entrega la ley es para preservación de una nación. Pues con esto quiero que empecemos con el ir un poco más profundo y ver que la ley nos está hablando de Cristo y que en eso vamos a profundizar mañana, pero ver cómo la ley nos está hablando de comenzar a formar una nación.
Dios les está dando pautas para hacer una nación. Cada nación tiene un discurso. ¿Le gustaban sus clases de historia? No. ¿A nadie le gustan las clases de historia? Sí, bueno. Seguramente le haya gustado o no le hayan gustado las clases de historia, se sabe algunos hechos históricos, ¿no? Se sabe el del 15, 16 de septiembre, ¿sí? 20 de noviembre. Y ya con eso, hermanos, porque mejor, ¿no? Antes de equivocar alguna fecha. Entonces, no sabemos hechos históricos porque cada nación tiene un discurso. Y la idea es que ese discurso le va a dar a la nación un sentido, es decir, le va a dar identidad a la nación. Y nosotros somos adoctrinados en ese discurso a través de la educación. Y la educación repite ese discurso, nos hace repetir ese discurso, interiorizamos ese discurso hasta que logramos identificarnos con las personas, ¿no?, que nos dieron libertad, ¿no?, que es lo que repetimos cada 16, cada 15 de septiembre, ¿no? Los héroes que nos dieron libertad, ¿no? Y ahí usted va a tener a muchísima gente gritando ¡Viva México! ¿Qué es eso? Es la repetición de un discurso. Ahora, no le estoy diciendo que esté mal y que no grite Viva México y que sea pecado. Grite Viva México todo lo que quiera, vaya, grite, festeje, es bonito. Pero vayamos más profundo, es un discurso. Es un discurso que la sociedad, que el mexicano repite porque le da identidad. Nos cuentan esta historia porque nos da identidad. Y entonces nosotros, sin saber realmente qué pasó, porque no estábamos ahí, repetimos una historia que es oficial porque el gobierno lo hizo oficial y lo creemos parte de nuestra historia y lo creemos parte de nuestra identidad. Luego, si usted investiga, le van a hablar que son mitos, que no existían, que si fue, que si vino, que si esos eran los ideales o no. Pero el punto es que la repetición del discurso se vuelve parte de la identidad. ¿Qué está sucediendo acá? Acá Dios, ¿no?, les da la ley, ¿no?, y los empieza a formar como una nación. Pero la identidad está asociada a esa ley. Y si usted ve la cultura judía, toda la cultura judía va a estar asociada a esa ley, sin importar, ¿no?, que nosotros afirmemos que el Mesías ya vino, que el Mesías murió, que resucitó y que va a regresar, porque su identidad está en esa ley, su identidad está en esa palabra. Por lo tanto, toda su cosmovisión del mundo se dirige a esa palabra. Entonces, quiero que veamos 3 puntos, ¿no?, que vamos a tomar de Deuteronomio 6. Y el primer punto lo vamos a llamar la palabra como identidad. Yo creo que actualmente es necesario que entendamos que la palabra es nuestra identidad. No es un libro más, no es una historia más, es parte de mi identidad. ¿Por qué? Porque la palabra me evidencia a Cristo, me habla de Cristo, me revela a Cristo, y yo actualmente afirmo que es Cristo quien vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí y si Él es la palabra, y si la palabra me habita, y si yo soy Cristo en la tierra, si esta iglesia es Cristo en la tierra, esta iglesia necesita la palabra como identidad. Hoy existen muchísimos
estudios bíblicos, hay un sinfín de materiales que nos hablan de la Biblia, que nos hablan de la iglesia, y los investigamos y los escuchamos y los leemos. Y es necesario que yo vuelva a la palabra. El devocional está bien, el estudio bíblico está bien, los libros extras está bien, me aclara la palabra, pero yo tengo que volver a la palabra. A mí de pronto me pasa que me pongo a leer mucho y a escuchar mucho y mucho y mucho y mucho, y de pronto digo, vamos a leer sin necesidad de quebrarnos la cabeza. Vamos a leer por el simple hecho de ver qué es lo que Dios está diciendo, no lo que dijo otro. Voy acá a la palabra para escuchar las historias, para recordar qué dice su palabra, qué afirma su palabra, para que sin necesidad de intermediarios, el Cristo que está en la palabra me sea revelado. Entonces nos dice el versículo 6 del capítulo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Luego va a ser interesante leer Jeremías y leer Hebreos, donde nos dice, ya no menciona van a estar sobre tu corazón, nos dice las voy a escribir en el corazón, las voy a grabar en el corazón. Pero cuando estamos acá en el Pentateuco, les dice sobre tu corazón. Cuando hablamos del corazón, usted sabe que va a hacer referencia al alma y va a hacer referencia a la mente. Entonces hay una necesidad de que la palabra esté en mi mente. ¿No le pasa que de pronto escucha una canción y se le queda pegada? Y luego como que la anda tarareando y la anda repitiendo. Pero escucha que el hermano Dani canta un salmo. ¿Cómo esa no se le nos queda grabada, verdad? La canción de allá, se nos queda grabada. El salmo que canta el hermano Dani, no, es que ese es nuevo, el hermano Dani lo acaba de inventar en este momento. Hay una necesidad de que yo repita la palabra, porque hay una necesidad de que la palabra esté en mi mente. Me dice, átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y qué interesante que nos habla de una señal en la mano y de un frontal en los ojos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque es como si la palabra los estuviera acorralando. Porque ¿cómo tú te vas a atrever a robar algo que no es tuyo si cuando lo vas a tomar ves la palabra en tu mano? ¿Cómo tú vas a procesar la información que te llega del mundo? Y yo creo que cuando la palabra está acá, la información que llega del mundo viene y es reconfigurada a través de la palabra que está acá. Entonces es interesante que la palabra los empieza a acorralar. Y entonces en todo lo que tú quieras hacer y en todo lo que tú quieras ver, con lo que te vas a topar primero es con la palabra. La vas a tener cerca. Y le dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra estaba escrita. La palabra estaba pegada a las paredes. Estaba pegada en las columnas. Cuando recibimos la primera vez esta palabra, Yare es testigo, Yare que ha estado en mi casa, en mi cuarto, y yo empecé a ver cuáles eran mis textos favoritos, los que me habían ministrado en su momento, y los empecé a escribir en
en la pared, ¿no? O sea, así con marcadores permanentes, los empecé a escribir en la pared. Y ahí quedó, ¿no? Y de pronto lo veo, ¿no? Y veo la palabra escrita en las paredes. Voy a la casa de la hermana Nelly y entramos a las distintas habitaciones de su casa y está la palabra escrita en las paredes. Vamos a casa de los pastores cuando tenemos las jornadas de oración y entramos a su habitación y está la palabra escrita en las paredes. Y hay que saber entender que la palabra no funciona como un amuleto, es decir, no se trata de nada más de tenerla ahí, como dicen algunos, ábrela en el Salmo 91 para que te proteja. Perdón, hermano, si me río un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la palabra está para recordarnos. Entonces, en todo lo que hacían, en todo lo que veían, en el lugar en el que habitaban, estaba presente la palabra. Y hay que entender, ¿no?, que lo que está diciendo Dios acá no es una sugerencia. No es como, mijo, te sugiero que en tu casa esté la palabra. Así cuando te asustas, volteas y la ves y te calmas tantito. No. Es un mandamiento. Es una orden. Es decir, Dios no les está diciendo, ojalá pongas la palabra sobre tu corazón. Ojalá la ates en tu mano. Estarán sobre tu corazón. Átalas a tu mano. Escríbelas. Es una orden. El estar rodeados por la palabra es un mandamiento. Todo lo que pensaban, lo que veían, lo que hacían, estaba impregnado por la palabra. ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué en las manos? ¿Por qué en las paredes? ¿Por qué en los frontales? ¿Por qué en las columnas? ¿Cuál era la necesidad de tanta palabra? ¿Cuál era la necesidad de estar rodeados? Hay una necesidad del conocimiento de la palabra, porque la palabra lo que hace es preservar. Si usted sigue leyendo Deuteronomio 6, se va a dar cuenta que la función de la palabra era preservarles la vida. Y usted sabe muy bien que la ignorancia produce muerte y que el conocimiento produce vida, que en el conocimiento hay luz y que en la ignorancia hay tinieblas. Yo necesito conocer la palabra, porque conocer la palabra es preservación de vida. Y cuando hablamos de conocer la palabra, no me refiero al hecho de que usted tenga la aplicación de la Biblia, no me refiero al hecho de que usted tenga una Biblia de todas las versiones habidas y por haber en su casa. Estoy diciendo que hay que aprender la palabra. Conocer la palabra me permite conocer cuál es el diseño. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver ejemplos. Conocer la palabra a mí me permite conocer cuál es el plan de Dios, cuál es el diseño de Dios. Y cuando yo conozco el plan, me va a arrojar luz sobre cuál es mi identidad. Hay gente que se muere, hay cristianos que mueren sin conocer cuál era su lugar en el propósito de Dios. Y hay gente que va a morir fuera del tiempo de Dios, porque Dios dice que Él guarda el número de los días de sus hijos. Conocer la palabra me trae luz, me trae orden y me trae preservación de vida. La palabra es parte de nuestra identidad. Es necesario que yo vuelva a conocer
la palabra. Entonces cuando yo atravieso situaciones cotidianas o no tan cotidianas, imaginemos que se me muere un familiar y yo no sé qué hacer. Y yo voy a la Biblia y ante la muerte yo veo lo que hicieron Marta y María ante la muerte. Yo veo lo que hicieron los discípulos ante la muerte. Y eso me da pautas, me arroja luz de cómo en el modelo de Dios se atraviesa un duelo. ¿Dios tiene un modelo para atravesar el duelo? Yo creo que sí, y yo creo que está en la Biblia. Y yo creo que lo podemos ver a través de cómo atravesaron los héroes de la fe sus duelos. La gente se aísla ante el duelo. ¿Qué hicieron los discípulos? Permanecer juntos. Él dijo que iba a venir. Se murió. No sabemos qué hacer. Permanecemos juntos. Ante un momento de depresión, ¿qué hacemos ante un momento de depresión? Yo veo lo que hizo Elías. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando estaba deprimido? Vas a descansar, vas a dormir, vas a comer y vas a volver a enfocarte. Yo sé lo que es posible. ¿Por qué? Porque ante los momentos de adversidad en la vida, yo conozco la palabra. Yo sé que no fue la piedra lo que derribó al gigante. Yo sé que fue Dios. Y que lo único que hizo David fue afirmar que había ejércitos que peleaban del lado del Dios viviente. Cuando yo conozco la Biblia, yo conozco a Dios. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer por mí, porque está escrito. Yo sé lo que Dios hace cuando no hay comida, porque aquí está escrito. Y el hecho de conocer lo que aquí está escrito, a mí me arroja luz y me produce fe para poder vivir conforme a lo que está escrito. ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales los cristianos entramos en crisis, por los cuales la iglesia entra en crisis? Por el desconocimiento de la palabra. Yo necesito volver a conocer la palabra, necesito oír, necesito leer, necesito repetir, necesito memorizarla, necesito atarla a mi mente, a mi corazón, a mis manos, a mi casa, a mis generaciones. Porque en la medida en la que yo conozco la palabra, yo conozco a aquel de quien me habla la palabra. La palabra me habla de uno, de Cristo. La palabra de Dios es parte de nuestra identidad. Y cuando sea parte de nuestra identidad, habrá una manifestación en el cómo hablamos, en el cómo nos movemos, en el cómo actuamos, en el cómo tomamos decisiones, porque es parte de nuestra identidad. Nos dice, las repetirás a tus hijos. ¿Para qué? Para que tus hijos sepan quiénes son. Cuando entres a la tierra, las vas a repetir a tus hijos para que sepan quiénes son, para que sepan lo que yo soy capaz de hacer por ellos. Siguiente punto. La palabra como cultura. El primero era la palabra como identidad. Segundo, la palabra como cultura. Y quiero que vaya conmigo al versículo 10. Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra
que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a un sistema que les era ajeno. Entonces nosotros hoy hablamos mucho, ¿no?, sobre sistema y sobre antidiseño, pero el sistema y el antidiseño no es una manifestación solamente de este tiempo. Siempre ha habido un sistema y siempre ha habido un antidiseño y siempre se han estado manifestando. La diferencia es que hoy se nos revela y lo podemos nombrar. La diferencia es que hoy somos conscientes, hoy le podemos poner palabras, pero siempre ha existido. ¿Cómo sabemos que siempre ha existido? Usted se acuerda que Faraón mandó matar bebés, ¿verdad? O sea, Faraón era pro aborto. Faraón manda matar bebés. ¿Y qué hace la mamá de Moisés? Esconderlo. ¿Por qué lo esconde? Es que estaba bien bonito. ¿Cómo lo iban a matar? ¿Lo vio hermoso? ¿Y lo esconde? La mamá de Moisés no conocía la identidad de Moisés. Lo vio hermoso, lo vio agradable. Oiga, si usted tiene corazón de madre, ¿a poco no va a ver hermoso a sus hijos? O sea, son palabras que cualquier mamá pudo haber dicho: ah, está bien bonito mi hijo, ¿cómo me lo van a matar? Lo vio hermoso. Entonces yo quiero que entendamos que Faraón manda matar bebés y es legal, porque la ley de ese tiempo era él. Y si Faraón decía que todos los bebés se mueran, no había quien enjuiciara, no terrenalmente. No había terrenalmente quien enjuiciara a Faraón, porque era Faraón. Y hoy tenemos un movimiento y tenemos leyes pro aborto. ¿Quién las avala? El Estado. Hoy las leyes pro aborto son legales en distintos países porque las avala el Estado. Entonces Jocabed le conserva la vida a Moisés porque le ve hermoso, pero desconocía el plan de Dios. ¿Qué otro mandó matar bebés? ¿Se acuerda? Herodes. Herodes manda matar bebés. Pero qué interesante la diferencia que existe entre Jocabed y María. Porque a diferencia de Jocabed, María conocía la identidad de Jesús. Entonces lo que hace María y José cuando se promulga una ley que dice que los bebés se tienen que morir, es, conociendo la identidad de Jesús, obedecer la voz del ángel para preservar la vida de Jesús. Ah, pero era Jesús, no se podía preservar la vida a sí mismo. No, porque era un bebé. A ver, mande a Jasia a que se preserve sola la vida ahí en la avenida Universidad. No se puede. Se necesitaban padres que conocieran la identidad. María y José conocen la identidad de Jesús y entonces continúan con el plan. Quiero que sepa esto muy bien. Lo único que nos salva dentro del sistema es saber quiénes somos. No te salva el ser cristiano, no te salva el ir a una iglesia, no te salva saberte muchas historias, no te va a salvar del sistema el tener muchas Biblias, el pedirle al pastor que ore por ti y que reprenda. No te va a salvar del sistema. ¿Qué nos salva del sistema? Saber quién eres. El plan de Dios
continúa porque hay gente que sabe quién es. Hay gente que sabe cuál es su identidad y eso permite que el plan de Dios se siga ejecutando en la tierra. Pero es necesario que haya familias que sepan quiénes son ellos y quiénes son sus hijos. A través de la palabra, a través de la ley, el pueblo de Israel consolidó una cultura. Hoy hablamos, hoy tenemos revelación sobre una cultura del reino. Pero para tener la manifestación de una cultura del reino es necesario que aportemos la palabra. Es necesario que esa palabra traiga luz sobre quiénes somos. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué me preserva del mundo? Su palabra. Yo necesito su palabra para ser preservado del sistema. Necesito su palabra para conocer cuál es el diseño de Dios y ser preservado del antidiseño del mundo. Tercer punto. A ver si es cierto. ¿Cuál era el primero? La palabra ¿cómo? Nada, que no diga el pastor sí está poniendo atención. Ni el pastor ni Toño. La palabra como identidad. El segundo punto. La palabra como. Hermano, vamos a volver a empezar, hermano. Como cultura, la palabra como cultura. Tercer punto. La palabra como herencia. Versículo 20. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La palabra es herencia. Arrancamos esta predicación este tiempo y yo les decía que como mexicanos hay un discurso y es un discurso que repetimos y nos da identidad. Y en realidad todas las culturas hacen eso. En todas las culturas está la manera de preservar la historia de una familia y la historia de una nación. Y lo interesante es que se preservaba a través de la oralidad. Y esto quiere decir que la gente se aprendía de memoria las historias y las repetía a sus hijos. Sus hijos se aprendían de memoria esas historias y esos hijos las repetían a sus hijos. Esos niños se aprendían de memoria a través de lo oral la historia y lo repetían. Entonces la historia se preservaba por la oralidad, porque lo contaban. No estaba escrito en un libro, estaba escrita en sus cabezas. Y contaban la historia, contaban quiénes eran, porque lo tenían grabado en sus cabezas. Y luego si vamos un poco más profundo, la Biblia nos va a decir que la tienen escrita en el corazón. Y usted sabe, porque hemos repetido esta frase muchas veces, que lo que el corazón desea va a movilizar nuestra vida. La palabra está escrita en el corazón y cuando se escribe en el corazón,
moviliza mi vida. Soy capaz de creer, soy capaz de actuar, soy capaz de caminar por lo que está escrito en el corazón. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo permitimos, ¿no? Y voy a aclarar de una vez, no es pecado. No nos vamos a ir al infierno por eso, pero me llama mucho la atención. Y es cultural, y no es cultural solamente de nosotros, es cultural en cualquier lugar. Pero me llama mucho la atención cómo permitimos que a través de la educación se nos adoctrine con base en mitos. ¿A qué me refiero? A que gran parte de la historia que conocemos son mitos. Entonces, si usted se pone a investigar historiadores que no están dentro, ¿no?, de los textos que se dan en las escuelas, van a empezar a comparar, ¿no?, a través de la antropología, a través de la historia, a través de la sociología, como mucho de lo que se nos cuenta en las primarias, en las secundarias, preparatorias, son mentiras. Pero me llama mucho la atención cómo permitimos que a lo largo de ¿qué le gustan? De primaria son 6 años, de prepa son 2, y luego los 3 de la secundaria, sabía que me faltaba uno, los 3 de la secundaria, entonces échale cuentas. Y todo este tiempo permitimos que a nuestros hijos se les cuenten mentiras sobre la historia. Y permitimos que la celebren. Es que es el 16, es el 15 de septiembre, es el 16 de septiembre, vamos a dejar que se vistan de Adelitas. Les repito, no es pecado. Vístase de lo que usted quiera. De Adelita, de charro, póngase el sombrero, las botas. Pero permitimos que dentro del sistema crezcan con una identidad que es de allá afuera. Y permitimos, ¿no?, al desobligarnos, que los maestros les enseñen quiénes son a través de mitos. Y por 12 años repiten la historia, se la aprenden. Usted mismo, póngase a estudiar, va a tener examen de historia. ¿Quiénes son los héroes que nos dieron libertad? Y el niño le dice, Moisés. No, Moisés no. O sea, estamos en contra del adoctrinamiento. Qué incoherente, ¿no? Que estando en contra de que a los niños nos los adoctrinen con las nuevas ideologías, si defendamos el que los adoctrinen con mentiras. ¿Son parte de nuestra identidad como nación? Claro, sí, claro, está bien, está perfecto si su identidad y si su nacionalidad es de este mundo. Pero ¿por qué querer que su hijo se aprenda y repita hasta el cansancio historias del mundo y no poder enseñarle las historias que están acá? Si lo ponemos a estudiar para los exámenes de historia, a ver, póngalo a estudiar el Pentateuco. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo porque a mí, mi mamá me enseñó a leer con una Biblia. Yo no sabía leer. Mi mamá agarró una Biblia y dijo, vas a aprender. Pero ¿qué hacemos ahora? No, para eso le pagamos al maestro, que lo enseñe el maestro.
Y aprendí a leer. Y al tiempo que aprendí a leer, aprendí a lo que decía la palabra. Pero hoy hay un abandono de la palabra como herencia. ¿Por qué las familias se caen? Les faltó entenderse, les faltó respetarse, les faltó palabra. La Biblia nos dice que hay casas sobre la roca. ¿Quién es la roca? Bíblicamente, hermano, ¿quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la palabra de vida? Cristo. ¿Se da cuenta? Hay una necesidad de que la palabra vuelva a ser herencia. ¿Sabe? Hay algo muy interesante que dice el pastor Palermo, el pastor de mi pastor. Y el pastor Palermo menciona cuando habla, y ya lo hablamos en las clases, cuando habla sobre epigenética y cuando habla sobre iniquidad. Y la Biblia nos dice que la iniquidad es visitada. Y luego nos dice que él es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Y luego nos dice que hace misericordia a millares. Y el pastor Palermo dice en una de sus enseñanzas que siempre va a haber respuesta de Dios ante una persona que dobló sus rodillas y guardó la palabra de Dios. Y que ese acto de fe y de obediencia de una persona le va a permitir a sus generaciones volver a acercarse a Dios. Y él dice, así como la iniquidad es visitada, la misericordia es a millares por uno que decidió acercarse a Dios en fe y en obediencia. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Necesitamos entender que todo lo que tenemos en esta tierra un día se va a acabar. Mira, hermano, un día nos vamos a morir. Y las casas por las que trabajamos, los carros por los que trabajamos, el negocio por el que trabajamos, sabrá Dios quién se lo irá a quedar. Yo le decía en las clases de los adolescentes, y poníamos como ejemplo a Aldo. Aquí está la hermana Janet. Y le decía, imagínate, Aldo, que tú sueñas con ser un famoso arquitecto y lo logras. Y tienes empresas y eres súper famoso y te buscan, ¿no? Y eres el mejor arquitecto de toda Latinoamérica. Y tienes 3 hijos. Y el primer hijo te dice, no, papá, muchas gracias, yo quiero ser doctor. El segundo hijo se muere. Y la tercera hija te dice, no, yo soy influencer. Yo voy a viajar por el mundo subiendo reels. Y entonces tú dices, bueno, pues mis nietos, ¿no? Les heredo mi negocio a mis nietos. Y resulta que tu hijo, el doctor, no quiere hijos porque va a arruinar su carrera. Y que tu hija, la influencer, no puede tener hijos, ¿cómo los va a andar trayendo por todo el mundo? Y entonces a ti te da una enfermedad y te mueres. ¿Y quién se quedó con tu empresa? Y al final ni cuentas te vas a dar. No es como que te llegue un tuit al cielo con quién se quedó tu casa, quién se quedó tu carro. Entonces nos afanamos mucho por dejar una herencia que, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero se va a pudrir aquí en la tierra. Y nos despreocupamos mucho y nos desobligamos por heredar cosas que son eternas.
Porque lo que va a preservar la vida de una persona no es que tenga mucho dinero, porque capaz que tiene mucho dinero y le da depresión y se mata. No es que tenga muchos recursos, porque capaz que se hace alcohólico y despilfarra todo lo que tiene. Es necesario que volvamos a tener la palabra como herencia y que haya una preocupación por heredar la palabra. La palabra misma va a traer vida, va a producir luz, va a traer revelación. ¿Con qué explico la palabra? ¿Con más palabra? No hay manera de que yo la pueda estudiar, analizar, investigar fuera de sí misma. Yo necesito entender que la palabra Dios me la da con un propósito, y es necesario que yo vuelva a tomar la palabra como parte de mi identidad, que vuelva a ser la parte de mí, y que cuando se haga parte de mí, entonces yo la pueda depositar en otro. La repetición de la palabra va a configurar una cultura y una herencia. Algo que me llama mucho la atención de Deuteronomio 5, creo que mañana vamos a hablar de eso. Deuteronomio 5 es que le tuvieron miedo a la voz de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 24. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, o sea, a Moisés, y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, le dicen a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. No fue, es algo que estaba pensando hace rato cuando leía Deuteronomio 5 y leía esta parte y pensaba, no fue temor por guardar la palabra. No dijeron, qué miedo, vamos a atesorar la palabra. Dijeron, qué miedo, nos vamos a morir. Si Él vuelve a hablar, me voy a morir. Y le tuvieron miedo a la voz de Dios, no porque amaran la voz de Dios, no porque guardaran la voz de Dios, sino porque tenían miedo morirse. Y sabe, es curioso. Y yo pensaba en esto, y sigo pensando en esto, porque hay personas que siguen actuando así. No, que Dios le hable al pastor. Que Dios le hable al pastor. Y que el pastor me diga lo que tengo que hacer. No, que Dios le hable al hermano Panchito porque es el diácono. Y que el hermano Panchito nos diga qué hacer. No, que le hable al hermano Dani porque es ministro de alabanza. Al hermano Pedro porque es el líder de alabanza. Y que ellos nos digan qué hacer. Que le hable a la hermana Jessica porque es la maestra. Y que ellos nos digan qué hacer. Ese modelo, que alguien le diga, que Dios le diga a alguien más lo que yo tengo que hacer, ese modelo es del antiguo pacto. No funciona en este tiempo. El modelo que Dios le hable a alguien más para que me diga qué hacer con mis hijos, que Dios le hable a alguien más para que me diga qué hacer con mi familia,
ese modelo es del antiguo pacto. Cuando Jesús vino, ese modelo caducó. Y hoy tengo la palabra. Y lo interesante es que se cumple lo que ellos tanto temían. Fíjese bien, fíjese bien lo que está diciendo. Les dice: ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. ¿Qué cantamos hoy con el hermano Pedro? Consúmeme. Consúmeme con tu fuego. Y luego dicen: si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Lo interesante es cómo la revelación va siendo progresiva. Y entonces hoy les podemos decir a los judíos que estaban con Moisés: sí, si oyes su voz es para que te mueras. Si oyes su voz es para que su fuego te consuma, porque para eso es su voz, para que te mueras. Entonces lo que tanto temieron ellos al escuchar la voz de Dios y al decir no, que la escuche alguien más, que alguien más se haga cargo, es muchas veces lo que nosotros hacemos. No, ¿por qué? Porque si yo escucho esa voz me invita a morirme. Esa voz me invita a negarme. Entonces yo mejor prefiero que la voz se quede allá y que ahí de vez en cuando alguien me la traduzca, que alguien me la explique, que alguien me la enseñe, me la desmenuce. Pero así bonito, porque luego si me hablan con estruendos, si me hablan con tormentas, me voy a morir. Y entonces la palabra viene para hacernos morir. La palabra viene para instaurarse dentro, para atravesar el alma y hacer morir lo que es necesario que muera en el alma. Y para que entonces el Espíritu, que es vida y que vivifica, venga y vivifique lo que soy. Pero yo necesito la palabra, necesito escuchar la palabra, abrazar la palabra, meditar la palabra, dar gracias por la palabra. Tener la palabra escrita debería ser un motivo de agradecimiento. Porque ¿sabe qué es lo que pasa con la iglesia perseguida? Que tienen una Biblia y se la aprenden y saben que en cualquier momento esa Biblia se las pueden quitar. Y entonces, ¿qué hace la familia del hermano Pedro? ¿Sabes qué, Toño? Tú te vas a aprender Mateo. ¿Sabes qué, Regina? Tú te vas a aprender Juan. Brenda se va a aprender Marcos. Se la aprenden de memoria. Porque saben que la palabra es preservación de vida. Es preservación de una vida que es eterna. Se la aprenden. Nosotros apenas si la leemos. Se la aprenden. Saben que en la medida en la que ellos aprenden, esa palabra se va a quedar con ellos. Y cuando no tengan el libro, la palabra va a seguir con ellos. Porque la tienen escrita en la cabeza, la tienen escrita en la mente. Y en la medida en la que repiten y repiten y repiten, esa palabra se vuelve parte, por consecuencia de tanta repetición, la palabra se vuelve parte de mi estructura de pensamiento. De tanto que la repetí, de tanto que la leí, la consecuencia obvia es que se vuelva parte del cómo pienso. Y el cómo pienso y el cómo valoro, usted ya vio. Que el cómo piensa y que el cómo valora va a traer como consecuencia el cómo siente.
y Él cómo decide. Pero yo necesitamos que esa palabra vuelva a ser traída a nosotros, volvernos a impregnar de la palabra, volver a recibir la palabra sabiendo que sí voy a tener que morir, que cuando su voz de estruendo hable, sí voy a tener que morir, porque hay cosas terrenales en nosotros que se tienen que morir. Y entonces cuando esto muere, su luz, su palabra va a empezar a cobrar forma en nosotros. Es interesante que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De quién me habla la Biblia? De Cristo. ¿De quién hablaba Jesús? De la misma palabra. Usted va a encontrar a Jesús hablando la palabra. Creo que gran parte del realmente lograr alcanzar la identidad que en lo eterno se nos asignó va a depender de la medida en la que yo logro asirme de la palabra. Mi familia va a alcanzar a ser la familia que tiene que ser cuando logre asirme de la palabra. No se trata de conocerla, no se trata de repetirla solamente, se trata de que pueda asirme a la palabra. ¿Qué significa asirnos? Imagínese que usted está en una tormenta y todo se está inundando y usted se pesca de un poste y usted sabe que si se suelta del poste se lo lleva el agua. Eso es asirse. Pescarse muy fuerte de algo, porque si lo suelto me voy a perder. Por eso la misma Biblia me dice: asidos de la palabra. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Hay cosas que son para el antiguo pacto y hay cosas que son para el nuevo pacto. Y hay unas palabras de Jeremías que luego repite el autor de los Hebreos. Y dice: cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego viene Juan, y Juan nos dice que la palabra, que el verbo se hizo carne. Y creo que ese verbo hecho carne es lo que permite que la palabra esté escrita en el corazón. A veces el evangelio no nos funciona. ¿Sabe? A veces el evangelio no nos termina de cuadrar, porque hay cosas que con el paso del tiempo se escribieron en nuestras cabezas, cuando en realidad tenían que ser escritas en el corazón. Hay cosas en el evangelio que a mucha gente no le van a cuadrar, porque sabe, uno de los principios al acercarnos a la palabra es acercarnos con fe. Creo que es necesario
que la palabra pase de solamente estar en nuestra cabeza para estar en nuestro corazón. Porque saben, uno de los principios de la vida en general, no sé si sea espiritual o no, creo que es de la vida en general, es que damos conforme a lo que está en nuestro corazón. Y eso es en todas las cosas, en todo lo que hacemos, damos conforme a lo que está en nuestro corazón. Y es necesario que la palabra esté en mi corazón, que sea escrita en mi corazón, que cobre forma en mi corazón, para que entonces esa palabra yo la pueda heredar. Hay generaciones, y eso es bíblico, es la historia del pueblo de Israel. Hay generaciones que se preservan por la palabra. Así se preservó el pueblo de Israel, por la palabra. Y son una de las naciones más perseguidas en la historia de la humanidad. Y hay una preservación de vida por la palabra. ¿Saben quiénes son por la palabra? Heredan una cultura a través de la palabra. Eso es algo que la nación judía viene y nos enseña a nosotros como casa, como familia, como generaciones, como cultura del reino. Hay una preservación y hay una manifestación de vida en la palabra. Y hoy oramos para que esa palabra cobre forma en nosotros. Papá, te damos gracias. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos toca vivir un tiempo en el que tenemos tu palabra cerca. Hoy vivimos en un tiempo que, a pesar de ideologías, a pesar de guerras, a pesar de dificultades, a pesar de sequías, a pesar de pobreza, a pesar de la corrupción, nosotros tenemos la bendición de que tu palabra esté todavía en un libro. Porque es muy probable que un día no tengamos el libro. Papá, enséñanos a valorar que tenemos tu palabra escrita. Enséñanos, papá, trae revelación a nuestra vida por tu Espíritu, para que podamos entender, no con nuestra cabeza, sino con nuestro hombre interior, que es necesario que la palabra vuelva a formar parte de nuestra identidad. Es necesario que la palabra vuelva a formar parte de nuestra cultura. No nos amoldamos a la cultura que existe afuera. No nos interesa encajar en una cultura que existe afuera. No nos interesa ser aceptados por una cultura que está afuera, porque ya existe un modelo que está escrito. Ya existe un modelo que está escrito, papá. Ya existe un diseño que fue manifestado. Y el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo a tu palabra, vivir de acuerdo a su diseño, papá. Ven a traer pleno entendimiento, Señor. Ven a traer pleno entendimiento, papá, de la necesidad que tenemos, Señor, de ver la palabra como vida, de enseñarla como preservación de vida, de manifestarla como preservación de vida, de escudriñarla, de amarla como manifestación de tu amor.
conozcan quiénes son, que conozcan lo que eres capaz de hacer por nosotros, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Jesús es capaz de hacer, porque conozco la palabra, porque sé lo que ha hecho, sé lo que hará en el futuro, sé quién está conmigo, porque lo puedo leer, porque lo puedo meditar, porque lo puedo hablar, porque puedo vivir la palabra. Sus ojos hoy brillando como fuego, su rostro como el sol resplandeciendo, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, su rostro como el sol resplandeciendo, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, y sus ojos como el sol resplandeciendo, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. ¿Sabes? Vamos a hacer algo. ¿Sabes que la preservación de la palabra en las casas era un compromiso que hacían los padres para enseñarle a los hijos quiénes eran? Como individuos, como familia, como nación. Los padres tomaban a sus hijos y les enseñaban la palabra. Y el hecho de que papá enseñara la palabra, en el niño se quedaba una impronta por el disfrute de la palabra. Por eso luego el salmista puede decir: cuánto amo yo tu ley. Y hoy vas a hacer algo. Hoy vas a tomar a alguien que sea de tu familia, lo vas a abrazar y le vas a hablar la palabra. Dios te dio hijos. ¿Quién te dijo Dios que son? Empieza a hablarles lo que son. Empieza a hablarles quiénes son. Eres hijo de Dios. Eres linaje escogido. Eres rey. Eres sacerdote. Tú un día vas a gobernar con Jesús. Tú un día vas a juzgar las naciones. Tú vas a portar la palabra.
empieza a hablarle a tus hijos quién dice la Biblia que ellos son. La identidad se afirma cuando un padre le dice a su hijo quién es. ¿Qué dice la Biblia que eres? Y empieza a decirle a tus hijos o a quien tengas ahí de tu familia. A lo mejor tienes a tu esposo, a tu esposa, dile lo que dice la Biblia que es. ¿Qué dice la Biblia sobre tu esposa? Te voy a amar. Te voy a amar como Cristo ama a la iglesia. Y si tengo que dar la vida por ti, le voy a dar, porque es como Cristo ama. Papá, hoy confesamos sobre nuestra familia lo que tú dices que somos. Hoy confesamos que la familia es un diseño del cielo, que la familia es manifestación de luz, que la familia es preservación de la vida, de la manifestación de vida, del plan de Dios. Hoy confesamos lo que tu palabra dice que somos. Tu palabra dice que somos aceptados. Tu palabra dice que no hay necesidad de que yo tema, porque sé que tú estás conmigo. Tu palabra dice que puedo tomar la decisión para que mis generaciones te sirvan. Tu palabra dice que entregaste a tu Hijo por amor, que soy amado. Tu palabra dice que hay ángeles que pelean. Tu palabra dice que Dios tiene ejércitos, que no estamos solos, porque son más los que están con nosotros, porque hay millares, son muchísimos más los que están con nosotros, y es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hoy confesamos que somos limpios, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Hoy confesamos que somos hijos, que tenemos un lugar en la mesa, que no solamente pertenecemos a una congregación o a un templo, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos pueblo escogido, que hay un real sacerdocio, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la novia que espera la manifestación del novio, que espera el regreso de Cristo. Hoy confesamos lo que tu palabra dice que somos. Somos libres. Somos libres. Somos árboles plantados que van a dar frutos. Somos uno contigo. Papá, permite que tu palabra sea guardada en nosotros, que sea escrita en nuestros corazones, que sea herencia, que haya una manifestación de tu palabra, que tu palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ir a tu palabra y descansar. Permite que podamos despojarnos de todo peso, de ideologías, de doctrinas, de religión, de enseñanzas
para ir a tu palabra y disfrutar sin el peso de lo que un día aprendimos mal. Que podamos ir a tu palabra simplemente para tener un encuentro, para conocerte, para escucharte, para alimentarnos, papá, para descansar. Que todo peso de pecado, de ideas, de sistemas, de religiones, de filosofías, se ha quitado, para que entonces, papá, con ojos abiertos podamos verte, podamos encontrarte, para que entonces tu palabra cobre forma en nosotros. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, papá. Escribe tu palabra en nosotros. Escribe tu palabra en nuestro corazón. Escribe tu palabra en nuestro corazón. Ese es nuestro deseo, papá. Escribe tu palabra en nuestro corazón. Permite que lo que hay en nosotros mengue, para que tu palabra cobre forma en nosotros, para que Cristo cobre forma en nosotros, papá. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de revelación, Señor, de entendimiento, Padre, por este tiempo de renuevo en muchos de nosotros, Padre, de entendimiento pleno, Señor. Oro, Señor, para que esta palabra pueda producir fruto al 100% en nosotros, y podamos ser llevados, Señor, a una altura mayor, Señor, a una altura más grande, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.